Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este programa. Una nueva entrega en la que vuelvo a dejar Roma en el horizonte, incluso en el horizonte temporal, para viajar a un periodo menos conocido, a un periodo menos épico, pero muy interesante. Volvemos a la antigua Grecia. Y como sé que a Ángel pues no le gusta eso de embarcarse en aventuras coloniales, pues he decidido venir yo solo con toda la tripulación de este trireme que me acompaña, un trireme de una ciudad, estado cualquiera de la Grecia continental, para embarcarnos en una aventura de fundación de un nuevo punto, en principio mercantil, pero que con el tiempo se erigirá, como veréis, en una gran metrópolis. Y desde esta metrópoli pues surgirán otros conatos de colonización. Y es que vamos a hablar de un fenómeno que tuvo lugar en el Mediterráneo por parte de los griegos. Esta aventura marítima que estamos a punto de iniciar servirá para que os pongáis en la piel de aquellos navegantes que surcaron el mar Mediterráneo cuando Roma no era más que un proyecto en la cabeza de alguno que podría más bien formar parte de la leyenda que de la realidad. Pero bueno, no vamos a faltar a Roma, aunque Ángel ya sabéis que le gusta faltar bastante a los griegos, los llama bárbaros. Pero en este momento, cuando las ciudades-estado florecían, en Roma sí que era, o lo que tenía que ser Roma, no era más que un conjunto de chozas. Mal que le pesen a algunos, pues en este caso la realidad es esta. En cualquier caso, y para nuestra fortuna, la colonización es un tema muy, muy interesante y que las fuentes nos detallan bastante bien. Se trata de un conglomerado de movimientos migratorios que están muy bien documentados, como ya os he comentado, y que debemos englobarlos en dos periodos de la historia de la Grecia antigua. En primer lugar, en el llamado periodo oscuro. Ese momento tras la llegada de los pueblos del mar que quedó un poco diluido, y la posterior época arcaica, en la que el fenómeno tomó más importancia y del cual tenemos más detalles. Tengo que decir que no fue un proceso puntual, sino que sabemos que se alargó durante muchos años, llegando incluso a tiempos de la conocida época clásica, y eso nos permitió pues tener noticias del apogeo de este fenómeno colonizador. Como ya os he dicho hace un momentito, debemos diferenciar entre dos fases según nos cuentan las fuentes. La primera, la más antigua, tuvo lugar hacia el primer milenio antes de Cristo. Y en esta fase, los movimientos se centraron más en la zona de las islas del Egeo, por ejemplo Lesbos, Samos o incluso Rodas, en las costas de Asia Menor y en parte de las costas del Mar Negro. La segunda fase iría desde el siglo VIII hasta el siglo VI a.C. Y las zonas escogidas en ese momento fueron más amplias. Se extendieron mucho más por el mar Mediterráneo y llegaron a ocupar las zonas restantes del Mar Negro, del Ponto Euxino, como llamaban los griegos.
En esta segunda fase, algunas de las colonias llamadas por ellos, por los propios griegos, apoikías, que se fundaron en la primera colonización, también se unieron al fenómeno. Es decir, queda claro entonces que esas colonias fundadas en la primera colonización se habían convertido en poderosas polis. Y fruto de la necesidad de tierras o de asentar población, crearon sus propias ciudades. Un ejemplo clarísimo fue el de la ciudad de Mileto, una antigua colonia que se dedicó a fundar las suyas propias. Las zonas con más presencia fueron la península itálica, Sicilia, las costas del Mar Negro, aunque también se vieron afectadas zonas del norte de África y las costas mediterráneas de la actual Francia y España. Pero enumeremos ahora las causas que provocaron esta primera oleada de movimientos. Las principales suelen atribuirse a la presión demográfica ejercida por los pueblos indoeuropeos. Así que los que más se movieron fueron los dorios, que se desplazaron en masa hacia el sur. En cuanto a la segunda oleada migratoria, de la cual poseemos mucha más información, sabemos que intercedieron varios aspectos, siendo los más relevantes el déficit de tierras para cultivar, sobre todo porque los aristócratas se las quedaban en detrimento del pueblo llano, y eso provocó que esas gentes con menos recursos, los menos favorecidos, tuvieran que buscar oportunidades allende los mares. Y un segundo factor fue el aumento de la producción artesanal, que hizo que los comerciantes buscasen nuevos mercados, ya que cada vez había más productos y era menester encontrar nuevos compradores para darles salida. Pero hay autores que defienden otra causa o otro factor determinante que provocaría este movimiento migratorio. Y este factor sería la lucha interna entre las propias aristocracias de las ciudades. Eso provocaría que las facciones perdedoras tuvieran que buscarse otro sitio para evitar conflictos armados, guerras civiles. El hecho de concentrar las tierras en manos de unos pocos provocaba sin duda hambrunas, y eso hacía que cuando esas aristocracias de la facción perdedora emprendían el viaje, los que no tenían nada se unieran a su aventura. Y el objetivo era buscar un lugar mejor que ofreciese nuevas oportunidades. Más o menos ya sabemos quiénes eran los que se veían forzados a buscarse la vida fuera de sus hogares, así que ahora que tenemos ya los integrantes de esta expedición, el primer paso era buscar un lugar donde asentarse y posteriormente tener la aprobación de los dioses. Y para ello sabemos que se acudía al oráculo para que diese su beneplácito. Podía ser el de Delfos u otro que hubiese. Si el oráculo daba su aprobación, era cuando se designaba a un jefe de la expedición, al oikistés. Y este, claro, solía pertenecer a la aristocracia y debía ostentar el mando directo del grupo de todos los colonos. Inicialmente el grupo de aventureros no solía ser demasiado numeroso. Y estos colonos, a los que vuelvo a hacer referencia, sabemos que en principio eran voluntarios, aunque en ocasiones, si no se llenaba el cupo, se solía obligar a la gente a participar. Sí, obligar. Para rellenar esos huecos se cogía a los hijos que ocupaban el segundo o el tercer lugar, ya que estos carecían de herencia y su futuro pasaba por buscarse la vida lejos de casa. Vamos, una aventura, un futuro incierto. Para pasar hambre, pues me uno a esa expedición. Y también sabemos que, en principio, esas expediciones no eran demasiado numerosas y en ocasiones la gente quedaba un poco a la expectativa de saber si el nuevo asentamiento prosperaría o no. Y si prosperaba, pues nuevos grupos de ciudadanos llegaban allí para establecerse. En cuanto a las fundaciones, estas se hacían en nombre de la ciudad en sí, de la metrópolis. Rara vez se hacían a título privado. Eso sí, los que se marchaban en la expedición sabían que su ciudad de origen se desentendería de ellos para siempre. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. Continuemos con el relato. Una vez elegido el grupo, teniendo la aprobación pertinente y contando ya con un jefe, sabemos que se embarcaban y se dirigían hacia el lugar designado, que normalmente ya se había escogido previamente.
¿Y cómo es que ya lo habían elegido? Os preguntaréis a estas alturas del programa, después de deciros esta frase, que es un poco extraña. Pues porque la expedición debía partir con unas mínimas garantías. No podían ir a ciegas porque actuar de esa manera podría conllevar muchos riesgos. Y debéis tener presente que a estas alturas los navegantes griegos ya tenían un amplio conocimiento de las costas del Mediterráneo, por lo que tenían muy calculados y estudiados los puntos concretos con características apropiadas para establecer ese asentamiento. Así que pasaré a definiros a continuación las características elementales que debían poseer los lugares que se escogían. La principal era que fuese accesible por mar. Llegaban por mar, pues que tuviera llegada y salida, que estuviera bien comunicada. La segunda es que se pudiese defender con relativa facilidad, apostando en primera instancia por los islotes que estaban cerca de la costa o que se ubicaban sobre promontorios para posteriormente lanzarse a tierra firme para establecerse allí de manera definitiva. La tercera característica era que la zona elegida tuviese un territorio circundante fértil y apto para tierras de cultivo, si no, no merecía la pena establecer allí una colonia, porque si te ibas de un sitio porque no tenías acceso a tierras y luego ibas a otro que tampoco tenía la calidad suficiente como para establecerlas o crearlas, pues no tenía sentido. En cuarto lugar, debía poseer abundantes recursos acuíferos para poder cultivar esas tierras con suficientes garantías. Y la quinta, que no por ello menos importante, era que estuviese ubicada cerca de núcleos de población indígenas con los que poder comerciar e intercambiar esos productos manufacturados. Llámalos tontos a estos griegos. A priori todos esos factores se podían encontrar en un solo lugar. Interesante. Aunque un territorio que conjugase todos ellos era muy probable que ya estuviese habitado. Es por ello por lo que existía una alta probabilidad de que los recién llegados, estos colonos griegos, tuvieran que enfrentarse a los indígenas usando la fuerza. Debían hacerse con su territorio y expulsarlos de la localización para establecerse ellos allí, siempre y cuando no llegasen a un acuerdo de convivencia, que también podía darse el caso. Ese es quizá el aspecto más oscuro de las fundaciones y suele pasarse por encima en las fuentes, ya que éstas no hacen mayor hincapié en que hubiese destrucción por el uso de las armas, aunque la arqueología sí que nos da más información al respecto. Las evidencias que se han hallado en los estratos más bajos en algunos de estos asentamientos dan fe del fuego y la destrucción que se usó en determinadas ocasiones para imponerse a las poblaciones autóctonas. Vamos, que los griegos colonizadores no eran hermanitas de la caridad tampoco. Aunque hubo todo tipo de contactos, ya sabemos que algunas culturas menos avanzadas no tuvieran problemas a la hora de dejarse influenciar por esos colonos. Se helenizaron sin mayor problema. Adoptaron aspectos de los griegos como por ejemplo las costumbres, el alfabeto, la artesanía e incluso llegaron a acuñar su moneda propia. Me refiero a la de los recién llegados, evidentemente, los dracmas. Así que como veis, no siempre hubo destrucción, sino que también hubo negociación, acuerdo, cordialidad, afinidad y asimilación. En cuanto a los elementos sagrados que portaban estos colonos, se ve destacar el fuego sagrado de la propia metrópolis. Ese era uno de los símbolos más importantes que portaban consigo, aunque también llevaban las deidades protectoras de su ciudad de origen. En el ámbito político, esas nuevas fundaciones también conservaban originalmente las instituciones de su polis de origen. Aunque también, con el devenir de los años, sabemos que algunas llegaron a cambiar el sistema de gobierno. Se conoce que pese a la distancia que se marcaba aún más con el paso del tiempo, muchas colonias que se acabaron por convertir en ciudades autónomas de sus propias metrópolis llegaron a establecer lazos comerciales con la ciudad madre. Podría darse el caso de que con el tiempo una colonia adquiriese más poder que su metrópolis, llegando incluso a declararse la guerra entre ellas, como por ejemplo sucedió en el caso de Corinto, con su fundación Córcira. Esa fue una de las causas principales que acabarían iniciando uno de los mayores conflictos de la Grecia clásica, las famosísimas, largas, cruentas y sangrientas guerras del Peloponeso. Pero los griegos no fueron los únicos que protagonizaron este fenómeno de colonización.
sino que otro pueblo coetáneo emprendió la aventura mediterránea de buscarse la vida lejos de casa. Y me refiero ni más ni menos que a los fenicios. Aunque de ellos sabemos mucho menos, pues apenas nos han quedado fuentes escritas que consultar. Aunque esa ya es otra historia, que nos aleja un poco de los griegos, que son los protagonistas del capítulo de hoy. Y como conclusión a esta breve reseña, a este breve inciso, a este breve repaso por lo que fue la colonización, se debe tener en cuenta que este fenómeno no estuvo ni organizado ni dirigido por un ente político común en todas las ciudades. Cada una de las polis que participaron lo hicieron a título individual y sin tener un interés común. El hecho de que se produjera este movimiento masivo de población responde más bien a las necesidades intrínsecas de cada una de estas ciudades. Y es sabido que incluso hubo expediciones en las que se unieron ciudadanos de varias poleis para llevar a cabo la expedición. Así que, aclarado este último aspecto, espero que os haya gustado lo que os he relatado hoy. Breve pero intenso. Movimientos migratorios, colonizaciones. La huella de los griegos por todo el Mediterráneo. Puntos tan distantes como el Mar Negro, como la zona de Jonia, lo que es la actual costa de Turquía, de Anatolia. Las Islas Cícladas, el norte de África, el sur de Francia, el norte y el sur de la península ibérica. Estuvieron en todas partes estos griegos. Mientras tanto, Roma no era más que un sueño. O quizá ni eso. Imaginaos, cuando los romanos, o los que iban a ser los romanos, iban en taparrabos y se tiraban piedras todavía a la cabeza, los griegos ya estaban colonizando el Mediterráneo. Para que luego digan algunos que los griegos eran unos bárbaros. Ay, Ángel, ¿cuánto te queda por aprender todavía de esas culturas que dieron de beber a Roma? En fin, no quiero divagar más, porque sé que cuando Ángel escuche este programa se tirará de los pelos y de la barba. En fin, espero que os haya gustado esta pequeña píldora, esta pequeña historia marítima, historia de navegación, de exploración y de aventura. Y cómo no también de supervivencia, de buscarse la vida como uno puede, uniéndose a esas expediciones que se adentraron en territorio desconocido, en territorio inhóspito. Como veis, el fenómeno de la migración es tan antiguo como el hombre. No es actual, sino que ya viene desde tiempos ancestrales, cuando la gente tenía que buscarse la vida como podía. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal de Calamares a la Romana. Sonamos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Spreaker Radio. Podéis escuchar también el podcast del Bárbaro Ángel, Lignum en Roma. Y si os apetece os podéis suscribir también al canal de YouTube, donde colgamos y compartimos algunos de los vídeos. Este es exclusivo para iVoox, para podcast. El canal es Sergio Alejo Gómez. Y podéis, obviamente, como he dicho en la cuña que ha sonado, adquirir nuestras obras, nuestras novelas. Toda la larga lista de novelas históricas, de ensayos. Y os recomiendo fervientemente que os hagáis con un ejemplar de Odisea de Bronce y Hierro, que más o menos toca lo que vino antes de este periodo migratorio. Otro movimiento masivo de población que buscó sobrevivir a un tiempo muy complejo. Así que, como dice nuestro amigo el calamar etrusco,
ausente porque debe estar migrando también. Sed felices y luchad por vuestros sueños. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.